La radio es uno de los medios de comunicación más usados a la hora de compartir información. Existen grandes emisoras que se encargan de mantener informada a la población acerca de los hechos más importantes y significativos para los países del mundo. Es gracias a lo fácil y versátil que es transmitir información mediante este medio de comunicación que la radio ha llegado a muchísimos hogares y familias. Muchos consideran a Nikola Tesla el verdadero inventor de la radio. Sin embargo, hay ciertas personas que argumentan que el italiano Guglielmo Marconi fue en realidad quien inventó este aparato útil. Se podría decir que es debido al hecho de que la radio funciona mediante ondas sonoras, que es difícil encontrar con exactitud quién ha sido el inventor de este aparato, y que hay diversas teorías que atribuyen a diversas personas. Entre las distintas personas que se les atribuye trabajos importantes para la invención de este instrumento, se encuentran científicos de distintas nacionalidades, como Escocia, España y Estados Unidos. Entre los primeros aportes previos a la invención de la radio se encuentra el del alemán Heinrich Hertz, quien detectó la radiación capaz de hacer funcionar este tipo de dispositivos. Años más tarde, empezarían a aparecer dispositivos capaces de usar las ondas para emitir y transmitir señales. Se veían los primeros pasos de la radio y empezaban a sorprender a la gente que se admiraba de ver cómo era posible enviar señales inexistentes a través del espacio. Gracias a otros avances científicos, se lograron crear antenas capaces de enviar dichas ondas a mayores distancias. La radio es uno de los medios de comunicación más usados a la hora de compartir información. Existen grandes emisoras que se encargan de mantener informada a la población acerca de los hechos más importantes y significativos para los países del mundo. Es gracias a lo fácil y versátil que es transmitir información mediante este medio de comunicación que la radio ha llegado a muchísimos hogares y familias. Muchos consideran a Nikola Tesla el verdadero inventor de la radio. Sin embargo, hay ciertas personas que argumentan que el italiano Guglielmo Marconi fue en realidad quien inventó este aparato útil. Se podría decir que es debido al hecho de que la radio funciona mediante ondas sonoras, que es difícil encontrar con exactitud quién ha sido el inventor de este aparato, y que hay diversas teorías que atribuyen a diversas personas. Entre las distintas personas que se les atribuye trabajos importantes para la invención de este instrumento, se encuentran científicos de distintas nacionalidades, como Escocia, España y Estados Unidos. Entre los primeros aportes previos a la invención de la radio se encuentra el del alemán Heinrich Hertz, quien detectó la radiación capaz de hacer funcionar este tipo de dispositivos. Años más tarde, empezarían a aparecer dispositivos capaces de usar las ondas para emitir y transmitir señales. Se veían los primeros pasos de la radio y empezaban a sorprender a la gente que se admiraba de ver cómo era posible enviar señales inexistentes a través del espacio. Gracias a otros avances científicos,
se lograron crear antenas capaces de enviar dichas ondas a mayores distancias. Algunos de los primeros pioneros en la invención de aparatos capaces de enviar ondas por el espacio empezaron a crear empresas dedicadas a este rubro. Esto era para así enviar mensajes a lugares cada vez más lejanos. Suponía una mejor inversión para las empresas, ya que no tenían que gastar en alambres costosos ni cables largos que obstaculicen el movimiento en las fábricas. De esa forma, las empresas se beneficiaron y ahorraron importantes cantidades de dinero. Es así como la radio se convirtió en el principal medio para transmitir código Morse a largas distancias y así poco a poco ganaba una posición más importante en el uso y vida cotidiana de las personas. Como ya hemos dicho, esta radio servía para enviar solamente código Morse, que podría ser descifrado más tarde para dar a entender un mensaje. Es así que muchos investigadores y científicos empezaron a preguntarse si era posible también enviar señales de sonido o registraciones vocales que permitan simular la voz de una persona para llegar a una audiencia. Para hacer esto posible, tuvieron que darse nuevos avances, y en 1906 se transmitió el primer programa de música y locución mediante radio. Esto supuso un gran logro para aquellos que veían a la radio como instrumento novedoso y futurista. Pero al mismo tiempo había quienes tenían sus dudas con respecto a la privacidad del instrumento. Esto debido al hecho de que cualquiera podría oír la conversación y de este modo enterarse de hechos personales. Algunos de los primeros pioneros en la invención de aparatos capaces de enviar ondas por el espacio empezaron a crear empresas dedicadas a este rubro. Esto era para así enviar mensajes a lugares cada vez más lejanos. Suponía una mejor inversión para las empresas, ya que no tenían que gastar en alambres costosos ni cables largos que obstaculicen el movimiento en las fábricas. De esa forma, las empresas se beneficiaron y ahorraron importantes cantidades de dinero. Es así como la radio se convirtió en el principal medio para transmitir código Morse a largas distancias y así poco a poco ganaba una posición más importante en el uso y vida cotidiana de las personas. Como ya hemos dicho, esta radio servía para enviar solamente código Morse, que podría ser descifrado más tarde para dar a entender un mensaje.
Es así que muchos investigadores y científicos empezaron a preguntarse si era posible también enviar señales de sonido o registraciones vocales que permitan simular la voz de una persona para llegar a una audiencia. Para hacer esto posible, tuvieron que darse nuevos avances, y en 1906 se transmitió el primer programa de música y locución mediante radio. Esto supuso un gran logro para aquellos que veían a la radio como instrumento novedoso y futurista. Pero al mismo tiempo había quienes tenían sus dudas con respecto a la privacidad del instrumento. Esto debido al hecho de que cualquiera podría oír la conversación y de este modo enterarse de hechos personales. Sin embargo, hubieron ciertas empresas que supieron sacar provecho de esta situación. Una de ellas es la empresa Ketka, la cual había abierto una de las primeras estaciones que emitían señales de radio para atraer más gente y así llegar a los oídos de más personas. En 1920, esta compañía llevó a cabo la primera transmisión pública y esto despertó aún más el interés en la población por escuchar más avances y desarrollos con esta nueva tecnología. Gracias a este apoyo, se motivó a los investigadores para seguir en el desarrollo de cada vez más eficientes aparatos y mejores estaciones para enviar un mensaje a la población. Con el pasar de los años, la popularidad crecía más y más, y empezaron a aparecer las primeras radios portátiles, que podían ser metidas dentro de un bolsillo o ser llevadas en la mano del dueño durante una pequeña caminata o viaje. Con el paso del tiempo, la radio continuó evolucionando y cada vez mostrando mayores y mejores características para todo aquel que lo usaba. Los avances de importantes personas en el desarrollo de esta tecnología sirvieron a la ciencia y al mundo para tener los aparatos que tenemos hoy en día. Es por esto que a muchos de los científicos que trabajaron en el desarrollo de radios más eficaces y capaces de cubrir grandes distancias, se les otorgó premios Nobel, como reconocimiento a su genialidad y talento puesto al servicio de la ingeniería. La radio es un aparato que ha cambiado mucho en las últimas décadas. Esto con el fin de adaptarse a las distintas necesidades que el hombre ha experimentado con los años. Hoy en día permite conectarnos para conocer las últimas noticias en los lugares más alejados del mundo o escuchar icónicas canciones que nos hacen recordar lo sorprendente que es el ingenio humano.
Sin embargo, hubieron ciertas empresas que supieron sacar provecho de esta situación. Una de ellas es la empresa Ketka, la cual había abierto una de las primeras estaciones que emitían señales de radio para atraer más gente y así llegar a los oídos de más personas. En 1920, esta compañía llevó a cabo la primera transmisión pública y esto despertó aún más el interés en la población por escuchar más avances y desarrollos con esta nueva tecnología. Gracias a este apoyo, se motivó a los investigadores para seguir en el desarrollo de cada vez más eficientes aparatos y mejores estaciones para enviar un mensaje a la población. Con el pasar de los años, la popularidad crecía más y más, y empezaron a aparecer las primeras radios portátiles, que podían ser metidas dentro de un bolsillo o ser llevadas en la mano del dueño durante una pequeña caminata o viaje. Con el paso del tiempo, la radio continuó evolucionando y cada vez mostrando mayores y mejores características para todo aquel que lo usaba. Los avances de importantes personas en el desarrollo de esta tecnología sirvieron a la ciencia y al mundo para tener los aparatos que tenemos hoy en día. Es por esto que a muchos de los científicos que trabajaron en el desarrollo de radios más eficaces y capaces de cubrir grandes distancias, se les otorgó premios Nobel, como reconocimiento a su genialidad y talento puesto al servicio de la ingeniería. La radio es un aparato que ha cambiado mucho en las últimas décadas. Esto con el fin de adaptarse a las distintas necesidades que el hombre ha experimentado con los años. Hoy en día permite conectarnos para conocer las últimas noticias en los lugares más alejados del mundo o escuchar icónicas canciones que nos hacen recordar lo sorprendente que es el ingenio humano.